Vamos a dar inicio a una serie de módulos sobre un curso muy concreto acerca de la espiritualidad de la cruz, que es uno de los temas, vamos a decirlo así, habituales en este blog, y que si me voy a las estadísticas, pues es el tema más recurrente. Así que poco a poco vamos a ir subiendo cada semana, los días martes, lo que sería este curso, que pues básicamente va a tener 5 partes: una introducción, que es de la que trata lo de hoy, y de ahí 4 módulos, habrá un video por cada uno. El módulo 1 habla acerca del origen de la espiritualidad de la cruz. Vamos a explorar la raíz bíblica que le da sustento. Posteriormente estaremos viendo en este módulo la figura de la Beata Concepción Cabrera de Armida, que va a ser el personaje principal, y por supuesto el surgimiento de esta espiritualidad materializada en la cruz del apostolado. Luego en el módulo 2 le he llamado Obras de la Cruz. Vamos a conocer cada una de ellas, también cómo se han ido extendiendo a otras instituciones que nos han hecho pasar de 5 a lo que hoy se conoce como la familia de la Cruz, y algunos datos de actualidad del tipo de instituciones y actividades que ésta lleva a cabo en México y en muchos otros países. Luego en el módulo 3, que para mí pudiera ser el núcleo, pues vamos a estar hablando de los acentos, o sea, qué es lo que tiene de especial. Y bueno, ahí estaremos hablando sobre el sacerdocio bautismal, Jesús como sacerdote y víctima, el papel preponderante de la figura del Espíritu Santo y por supuesto la huella que da María, la Madre de Dios, en todo este proceso. Y por último, en el módulo 4, pues vamos a hablar de personas concretas, como ustedes y como yo, que en diferentes momentos nos han servido como referencia para ver pues, que la espiritualidad de la cruz no es puro rollo, sino que realmente es un estilo de vida. Hablaremos de las causas de canonización que se tienen abiertas, de hombres y mujeres pues, que pertenecen a esta espiritualidad. Hablaremos de algunos de ellos y por supuesto pues vamos a aterrizar qué les podemos aprender, porque no son una pieza de museo, sino vidas que tienen también algo que decir en el aquí y el ahora de nuestra historia. Como lo hemos dicho muchas veces en otros videos, lo importante de la fe pues es que realmente nos pueda ayudar a estar en paz. Lo importante de la fe es que nos pueda ayudar a crecer, a tener horizontes más amplios y sobre todo que nos ayude en lo concreto, en el día a día, para que no se quede como un discurso o algo alejado de la realidad. Así que bueno, este es el panorama que cada martes se va a ir subiendo. Normalmente sobre las 7 de la tarde, hora del centro de México, sí, y bueno, que estará disponible aproximadamente a esa hora, porque depende también del tamaño, de la edición, pero es lo que tenemos planeado. Bien, pues vamos a arrancar con lo que nos toca. Ahorita estamos apenas en la primera etapa, que no cuenta como módulo, es más bien la introducción, para ponernos en contexto e ir entendiendo de qué va esto. Para comenzar, yo he planteado 3 preguntas en esta introducción, que son, ¿qué es una espiritualidad? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál es su vínculo con la Iglesia Católica? Porque no olvidemos que aquí no estamos hablando de algo aparte, ¿no? De un grupo que pudiera ser sectario, sino de algo que está dentro de la Iglesia y que cuenta con su autorización, su vínculo, su pertenencia. Es un sello de garantía pues, de que vamos interpretando correctamente lo que el Evangelio y el fundamento bíblico nos da, ¿no? Entonces vamos a comenzar definiendo qué es una espiritualidad, y bueno, el diccionario de Oxford en línea
nos dice que es el conjunto de los principios o actitudes que configuran la vida espiritual de una persona o de un colectivo. Yo creo que aquí es importante como ir tomando palabras claves de este concepto para irlo comprendiendo. Primero nos habla de principios. Bueno, entendemos por principio criterios, parámetros de acción. Recordemos que la fe nos da un radio de acción muy amplio, muy libre. A veces se tiene la idea de que es rígida, de que no conoce la flexibilidad, y nada de esto, porque como el ser humano se mueve entre la consistencia y la inconsistencia, entre ir hacia adelante e ir hacia atrás, pues más bien estos principios, si bien expresan una verdad, si bien expresan una exigencia, pues consideran también la flexibilidad de nuestra vida. Por ejemplo, en el caso de los laicos, pues que a lo mejor no podemos hacer la lectio todos los días a la misma hora, ¿sí? Porque pues ese día nos tocó entrar más temprano a trabajar y la hacemos hasta en la noche, y no porque lo hagamos en diferente hora, pues estamos violando, rompiendo un principio. A eso me refiero. Por supuesto que hay verdades que han sido reveladas por Jesús y que son nuestra identidad, son nuestro parámetro, pero aquí hay que entender que en esos parámetros nos podemos mover con libertad siempre que los respetemos. El segundo elemento, y a mí me parece muy importante, es una actitud, es una disposición interior que nos abre a una relación que va más allá de nosotros mismos. Hay espiritualidades no católicas que hablan de conocerte y aceptarte, y no está mal estos dos puntos, pero la nuestra da un plus que a mí me parece totalmente distinto o sin precedentes, porque como decía San Agustín, conócete, acéptate y supérate. Lo que realmente hace del cristianismo un camino relevante, podemos decir distinto, es que no se queda en el conócete y el acéptate, que es algo muy común ahora, sino que también nos habla del supérate, y en ese sentido va la espiritualidad, conocernos, ¿sí? Saber quién soy, conocer también mis límites, ¿no? Las áreas de oportunidad, pero al mismo tiempo irme, como digo, conociendo, sí, aceptar, parto de esta realidad, hacerlo sin mayor revoltura, pero al mismo tiempo para superarme. Entonces hay unos parámetros dentro de los cuales existe libertad de movimiento. Esos parámetros, decía el padre Jorge Loring, refiriéndose a los dogmas, que serían el parámetro, que son como las vías del tren. Lejos de impedirle llegar libremente a buena velocidad, le ayudan a llegar. Entonces estos principios van a ser parámetros de libertad que nos permiten llegar a la meta. Hay actitudes, que es esa disposición interior, abrirnos a una relación con Dios bajo esta triple lógica que nos da San Agustín. Conócete, porque pues a veces estamos tan ocupados y con tantas prisas, no terminamos de llegar a un lado, cuando ya miramos el reloj y nos tenemos que ir a otro, pues que obviamente se hace difícil conocernos, ¿no? A veces incluso nos preguntan, oye, ¿te gusta esto de comer? Y hasta tardamos en contestar, no tanto porque no lo hayamos probado, sino porque estamos saturados de información y a veces no nos detenemos ni siquiera a pensar en lo que nos gusta, ¿no? En ese sentido, el conócete, también el acéptate, porque pues obviamente mientras sigamos negando nuestros errores, pues no va a haber posibilidad de crecer. Ahora está muy de moda esa frase que dice no regrets, o sea, no arrepentimiento, no remordimiento, y si bien aquí no se trata de andar cargando culpas y de perder buenos momentos por una obsesión hacia ese tema, tampoco podemos decir no regrets, porque una persona que nunca se arrepiente, pues nunca ubica sus errores, y si no ubica sus errores, no puede mejorar. Es esta dialéctica que a veces escuchamos, pero que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, claro que hay momentos donde decimos, oye, ¿sabes qué? Acepto que esto no va por ahí, y entonces puedo seguir adelante. Y es donde va a entrar el supérate, que es sacar con la ayuda de Dios nuestra mejor versión. Entonces estamos hablando de conjunto de principios o actitudes que van a configurar. El verbo configurar
lo utilizamos mucho, configurar el celular, configurar la computadora, ¿no? Configurar incluso el reloj del auto, del coche. Configurar es dar una funcionalidad, es ponerle día y hora, es adaptarlo a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, la espiritualidad tiene un sentido parecido, pero a la inversa. No somos nosotros la que la configuramos, la que le ponemos la apariencia, el color, la textura. Es al revés. La espiritualidad nos configura a nosotros, haciéndonos más libres de todas esas cosas que nos quitan el buen humor y que se vuelven un obstáculo en este camino. Y esa configuración pues es de una vida espiritual, pero que no por espiritual pues deja de estar desconectada de temas muy concretos como el vínculo con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, con el dinero, con el mundo de los negocios, con la cuestión sociopolítica. O sea, vida espiritual hace referencia a vida interior, pero como decía el Papa Juan Pablo II, es una cualificación interior que nos prepara para el exterior, para lo que sucede a las calles. No estamos desconectados del planeta, porque si la espiritualidad me desvincula de la economía, me desvincula de las preocupaciones del ser humano, no me intereso por situaciones como la guerra, pues entonces esa espiritualidad es falsa, porque en vez de ayudarme a mirar la realidad, pues simplemente me está llevando a evadirla, y la evasión es un vicio que no tiene nada que ver con la espiritualidad. Y bueno, esta configuración pues tiene un doble ámbito. Tiene un ámbito personal, porque somos seres humanos perfectamente individualizados, la ciencia nos dice únicos e irrepetibles, sí, como comenzamos el creo, lo decimos a título personal. Pero también tiene un elemento colectivo. Finalmente la iglesia es eso, es una comunidad, es un conjunto de bautizados. Entonces hay un colectivo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando Dios le comunica a alguien una espiritualidad, ese alguien provoca que a los demás se les antoje seguirlo, y ahí tenemos un colectivo. Por ejemplo, en nuestro caso, Concepción Cabral Armida al principio pensaba que todo eso que percibía en la oración era solo para ella, algo así como una devoción privada, pero luego Dios le va hablando el apostolado de la cruz y le va diciendo, y ¿sabes qué? Esto no solo es para ti. Y entonces ella pensó, ok, para mi familia y las personas que trabajan en mi casa. Le dice, no solo para ellos, esto es un sentido universal. Y entonces va comprendiendo que simplemente es depositaria de algo más grande que ella, y entonces se hace un colectivo, ¿sí? Finalmente, que es la iglesia, sino un grupo internacional de creyentes. Eso explica por qué somos cristianos y también católicos. Católico significa universal. A veces vienen confusiones de que ¿qué somos? Si somos cristianos o somos católicos. Somos las dos cosas. Cristianos pues porque seguimos a Jesús, no pudiera ser de otra manera, y católicos porque estamos abiertos a todas las culturas. Yo creo que la iglesia sí es sin duda alguna la institución más abierta a las culturas que hay en el mundo, porque lo lleva en su propio ADN. Bueno, pues con eso ya nos queda claro el significado de espiritualidad. Ahora, ¿para qué sirve? Pues yo lo puedo explicar muy sencillamente. Para pasar de ser un católico solo, digamos de nombre, o incluso porque nacimos en un país con esta tradición, a un católico de convicción. Para eso sirve, para pasar de la apariencia a la práctica y descubrir que Dios existe, y adquirir por ello, en lo que nosotros llamamos la experiencia fundante, esa certeza suficiente de que existe y de que se nos ha dado a conocer a través de la persona de Jesús. O sea, crea ya no un vínculo moralista, no un vínculo legal, sino una relación entre Dios y cada uno de nosotros. Por eso Santa Teresa decía que la oración era sobre todo tratar de amistad. La diferencia entre tener espiritualidad y no tenerla es que sin espiritualidad nuestra relación con Dios es conceptual, de una idea, de un concepto. Y con espiritualidad nuestra relación es existencial, palpable, que se va dando cada día, ¿no? Entonces en ese sentido está.
¿Y cuál es su vínculo con la iglesia? Bueno, la iglesia sigue a Jesús, pero obviamente la fisonomía espiritual de Cristo es infinita. Tenemos diferentes rasgos, lo vemos ayudando a los más pobres, lo vemos protegiendo a los niños, lo vemos predicando en los pueblos, en las ciudades, y podríamos decir que por cada rasgo de la vida de Jesús surge una espiritualidad. Y como solamente tenemos una vida, pues obviamente solo nos alcanza para uno de estos rasgos. Y es que al vivir uno, vivimos los demás. No es que haya un punto más importante que otro. Más bien uno es el principal que nos vincula con los demás. Podríamos decir que se trata de una carretera con muchos carriles, pero que lleva a una misma caseta o a un mismo destino. Cada uno va a elegir la espiritualidad con la que se identifique. Esto tiene un elemento vocacional, esto tiene un elemento de afinidad, de decir, esto es lo mío. Yo comparo mucho el elegir la espiritualidad como cuando vamos a una fiesta, ¿no? Que tú entras y en los primeros segundos te puedes dar cuenta si ese es tu ambiente o si dices, ¿sabes qué? Yo paso, no me siento bien aquí, ¿no? La famosa frase de aquí soy, que utilizamos en fiestas o en otro tipo de eventos, también se da en estos términos de espiritualidad. Y de cada rasgo de Jesús ha salido una. Por ejemplo, Jesús acompañando y formando a los niños, pues vamos a tener a San Juan Bautista de la Salle y a los hermanos de las escuelas cristianas. Jesús curando a los enfermos, pues vamos a tener, por ejemplo, a los hermanos de San Juan de Dios. Jesús predicando, pues vamos a tener a la orden de predicadores con Santo Domingo de Guzmán, y Jesús como sacerdote y víctima, pues va a dar origen a la espiritualidad de la cruz, que a su vez marcará nuestro módulo 1, que se titula Origen, nuestro módulo 2, que se titula Obras de la Cruz, nuestro módulo 3, que se titula Acentos o elementos constitutivos de la espiritualidad de la cruz, y el módulo 4 de Testimonios de carne y hueso, para que veamos que esto no es puro rollo, sino que realmente tiene su razón de ser y que influye en la vida de las personas. Pues con esto, partiendo de la pregunta ¿qué es una espiritualidad?, que ya dijimos con el diccionario de Oxford, que es el conjunto de los principios o actitudes que configuran la vida espiritual de una persona o de un colectivo, sabiendo para qué sirve. Bueno, para que nuestra relación con Dios sea de persona a persona y no de persona a concepto. ¿Y cuál es su vínculo con la iglesia? Pues que nace dentro de ella y que se convierte en un rasgo de Jesús que la propia iglesia enseña, y a partir de ese rasgo pues se va desarrollando un estilo de vida, una forma concreta de ayudar, de contribuir, de acentuar aspectos de la vida de Jesús que nos vayan configurando como personas. En este caso, repito, pues el acento va a ser Jesús en una doble faceta de sacerdote y de víctima. Son términos, sobre todo el de víctima, que a veces no se entiende, pero que lo vamos a explicar más adelante. Como una introducción sería afirmar que decir Jesús, sacerdote y víctima es lo mismo que decir el que se ofrece a sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos perfilando lo que serán estos 4 módulos que nos permitan conocer la espiritualidad de la cruz, que además de acercarnos a Dios, o mejor dicho, como consecuencia de acercarnos a Dios, también mejora nuestra calidad de vida. Yo creo que después de esta pandemia, que bueno, aún continúa su curso y en la que nos toca ser muy prudentes, pues también viene un tiempo de recapitulación, viene un tiempo de relanzamiento, y la espiritualidad será un elemento clave para podernos levantar después de toda esta crisis sin precedentes, o bueno, por lo menos sin precedentes en los que estamos en este mundo ahorita. Obviamente en el pasado lo ha habido, pero hablo más hacia las generaciones nuestras, hacia las generaciones actuales. Así que bueno, con esta visión introductoria concluimos este primer video y nos preparamos para los siguientes 4 módulos de espiritualidad de la cruz.